Buenos días a todos mis hermanos y amigos. Dios me les bendiga grandemente de una manera muy especial. Todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar esta transmisión o de ver este video más tarde, Dios añada grandes bendiciones sobre su vida, su familia, su economía, su vida espiritual, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora de la mañana yo les invito a abrir su Biblia en el libro de Filipenses 4:13. Vamos a estar haciendo la lectura de la palabra en esta mañana en este libro, un pasaje muy conocido que no sabemos de memoria. Es una consigna en muchas iglesias porque es un pasaje de mucha bendición para nuestras vidas. Y dice la palabra: bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces miremos que es un pasaje de la Biblia, un versículo bíblico muy corto, pero que tiene un significado de mucha bendición, que tiene mucho que decir, que aportar a nuestras vidas espiritualmente, porque aquí está hablando el apóstol Pablo a una carta que le envió a la iglesia en Filipos, y él les está diciendo en este pasaje, si leemos desde que inicia este pasaje, nos vamos a dar de cuenta que el apóstol Pablo comienza a especificarle muchas situaciones en las que él ha estado en medio de su vida, muchas adversidades, y él termina diciéndole: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces miremos que cuando el apóstol Pablo abre sus labios o toma la iniciativa de hacer esta carta y enviársela a los hermanos para animarles, para darles una palabra de aliento, él les está hablando con experiencias vividas, y algo que nosotros como predicadores del Evangelio, como predicadores de la palabra, debemos de tener en cuenta de que la palabra, cuando nosotros la predicamos y ya la hemos vivido, esa palabra produce mucho más fuerza, mucho más respaldo de parte del Señor. Por eso Job en una ocasión le dice a Dios: de oídas te había oído, mas ahora que mis ojos te ven. En medio del proceso, de las dificultades, Job tuvo la experiencia de poder contemplar a Dios, de ver a Dios en su manifestación, en su poder, su grandeza. Entonces miremos que nosotros, en medio de un proceso, cuando salimos del proceso, vamos a hablar con base, con autoridad, no solamente por lo que hemos escuchado, por lo que nos han enseñado o por lo que nos han instruido, sino que vamos a llevar una palabra con más convicción, con más eficacia. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo no lo está diciendo porque es que es una palabra que me parece muy bonita, o porque es una palabra que cuando la diga va a causar bendición. No, Pablo lo está diciendo basado a todas las experiencias que él había vivido, todos los procesos en los cuales él había estado. Y oiga, algo tremendo en este pasaje de la Biblia, porque Pablo dice: yo estoy acostumbrado a vivir en todo. Sé lo que es tener abundancia, sé lo que es tener escasez, sé lo que es padecer persecución, sé lo que es ser azotado. Entonces miremos todo lo que Pablo había vivido, y a mí me llama la atención, y todo eso lo que he vivido, que dice Pablo, puedo decir con base: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es tremendo. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo no solamente está diciendo que había vivido adversidades, dificultades, dice que también ha tenido periodos de abundancia. Ha estado en situaciones que de bendición. Y Pablo dice: también puedo con eso, porque esto es algo tremendo. Muchas veces nosotros podemos con las dificultades, porque tenemos un problema y todo el mundo busca a Dios. Miremos en estos tiempos de crisis, de adversidad, todo el mundo busca la presencia de Dios, todo el mundo ora, todo el mundo se quiere congregar, y eso está muy bien, porque en medio de adversidades y de momentos difíciles, la solución es buscar que el rostro de Dios. La solución es que acercarnos a Dios para que Dios se acerque a nosotros y tome que el control de la situación. Eso está muy bien. Pero Pablo también está diciendo: sé vivir momentos que de abundancia. Esto es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la gente, cuando todo le sale bien, cuando está bendecido, prosperado y en victoria, como decimos nosotros por costumbre, ¿qué pasa? Se alejan de la iglesia. Hay personas que van a la iglesia en medio de un proceso difícil, de una situación que les está causando mucho dolor, mucha crisis. Entonces, ¿qué pasa? Se humillan de tal manera delante de la presencia de Dios, se ora por ellos, y cuando Dios los bendice, los prospera, se olvidan que hay un Dios.
Entonces, ¿qué está pasando? Hay personas que no saben vivir procesos de bendición y por eso Dios no les bendice, por eso Dios no les prospera, por eso Dios no les concede el deseo de su corazón. Por eso ellos claman y Dios no responde. Entonces Pablo, ¿qué estaba diciendo? Yo sé vivir tiempos de abundancia, como también sé vivir tiempos de escasez. Sé lo que es estar saciado y sé lo que es tener hambre. Y Pablo dice, y todas estas situaciones en mi vida las he sabido que sobrellevar y no me he apartado de Dios. Ha seguido siendo que el mismo Pablo, el mismo apóstol, dispuesto para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida cuando llegan esos periodos de prosperidad, de bendición, que Dios le da respuesta a nuestro corazón? ¿Qué pasa? Seguimos siendo los mismos con el Señor, seguimos siendo los mismos cristianos, seguimos siendo los mismos creyentes, o nos olvidamos que existe un Dios. Imagínense que en el periodo de un par de meses pase toda esta crisis del coronavirus y todo vuelva a la normalidad, la economía se estabilice y quedemos como si no hubiera pasado nada. Al contrario, venga un tiempo de bendición. Muchas personas van a olvidarse de que un día se humillaron delante de la presencia de Dios para que los protegiera, para que los guardara, para que los librara. Imagínense que todo esto pase y todo el mundo vuelva a su estado normal, aún a un estado mucho mejor. ¿Qué va a pasar? Mucha gente se va a olvidar de Dios. Mucha gente que hoy pide oración, que hoy se humilla delante de la presencia de Dios, que hoy recibe al Señor, que se olvida, porque hay veces no hay una preparación para que Dios nos bendiga, para que Dios nos prospere, porque nos olvidamos de Dios, no nos queda tiempo. Entonces no vemos como la necesidad de humillarnos delante de la presencia de Dios porque lo tenemos todo, porque ahí está lo necesario. Entonces Pablo estaba diciendo que él como apóstol, como siervo del Señor, estaba acostumbrado a estar en prosperidad como a estar en escasez, a estar saciado como a tener hambre. Y Pablo dice, y él todo eso que lo podía soportar. Entonces cuando él dice, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay veces nosotros no podemos llevar procesos en los que Dios decide bendecirnos grandemente. Esas temporadas de la vaca gorda, muchas veces muchos que se alejan de Dios, muchos le dan la espalda de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios los tiene que tener ahí como en un balance, ni darte mucho, ni dejarte padecer hambre, porque si te bendigo conforme a mis riquezas en gloria, si te bendigo, así como dice la palabra, que Dios bendice hasta que sobreabunde, ¿qué pasa? Se van a alejar porque no pueden sobrellevar estas cosas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado como pueblo de Dios, como seguidores del Señor, y no solamente para el pueblo cristiano, sino para todos los amigos que nos escuchan a través de esta transmisión, porque Dios a la hora de bendecirnos, Dios no hace excepción de personas. Dios cuando quiere bendecir, Él no dice, bueno, te voy a bendecir a ti, sí, a este no selecciona, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y esto no quiero decir, no es que usted no necesita convertirse, sí necesita aceptar a Jesús en su corazón, pero hay personas que tienen una facilidad para humillarse delante de la presencia del Señor y Dios responde sus peticiones, Dios escucha sus clamores, Dios oye ese corazón que se dispone para venir delante de Él, dispuesto, humillado, sincero, sin hacer excepción de persona, porque usted pertenece a este grupo religioso, porque usted pertenece a X o Y doctrina. No, Dios escucha un corazón dispuesto, un corazón que viene sinceramente delante de Él. Entonces usted con sus oraciones toca el corazón de Dios, Dios le bendice, Dios responde sus peticiones, Dios lo exalta, Dios lo prospera, y pasa un mes, 2 meses y usted se olvida de que hubo un Dios que en medio de su proceso le levantó, le bendijo, le ayudó. A usted se le olvida que cuando estuvo en aflicción el único que le ayudó fue Dios. Cuando todos se fueron, Dios quedó. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no podemos estar en los tiempos de bendición y casi siempre nosotros decimos, es que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo he pasado dificultades, adversidades, pero viene Dios y me bendice y no puedo con eso, no puedo sobrellevar esa bendición. Esa bendición me aleja de Dios. Entonces muchas veces Dios no me está respondiendo mis peticiones, mis humillaciones, porque Dios sabe que me hace daño esa respuesta que Él me dé.
Entonces miremos, Dios dice, es que si te bendigo como tú me estás pidiendo, te vas a alejar, te vas a olvidar que yo existo, no vas a ser el mismo, vas a cambiar, no vas a ser la misma, ya no te vas a congregar, ya no vas a orar. Entonces, ¿qué hace Dios? No nos responde, porque dice la palabra, dice Santiago en su carta, que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Esto es tremendo. ¿Sabes algo? Dice que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Entonces muchas veces estamos pidiendo, sí Señor, dame esa casa, dame ese carro, dame esa beca, dame esos millones, dame esto, dame lo otro, pero estamos que pidiendo mal. ¿Y qué dice Santiago? Que pedimos para malgastar, para nuestros deleites. Entonces Dios es un Dios que nos ama tanto que Él no nos va a poner en una condición de prosperidad, bendición y ensanchamiento, sabiendo que eso nos va a hacer olvidar de lo que somos, que vamos a perder nuestra esencia como personas, como hijos de Dios. Entonces miremos, cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tuvo sus momentos de prosperidad y nosotros exaltamos y resaltamos mucho la vida de Pablo porque fue un hombre que soportó dificultades, fue encarcelado, fue azotado, fue perseguido. Entonces Pablo todo eso lo soportaba. Pero aquí en esta carta a los filipenses nos damos de cuenta que Pablo también tuvo sus momentos que de bendición. También Pablo tuvo sus momentos que de prosperidad. Y él dice, todo eso yo lo he sabido vivir, todo eso yo lo he sabido administrar, lo he sabido manejar. Entonces miramos, nosotros como personas, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a manejar la bendición de Dios. Tenemos que aprender a sobrevivir en el lugar que Dios nos ponga, en el proceso que Dios tenga preparado para nosotros. Tenemos que aprender a sobrevivir el tiempo que Dios establezca que debemos pasar. Entonces, si Dios a mí le place bendecirme grandemente, yo tengo que saber manejar esa situación. Si a Dios le place tenerme un tiempo de receso, de escasez, yo debo saber manejar esa situación. Si Dios le place decirme, mira, te voy a dar casa, te voy a dar edificios, te voy a dar empresa, yo debo de tener la sabiduría y el temor de Dios en mi corazón para seguir siendo que la misma, que esto no me cambie. Y si Dios dice, mira, te voy a tener en escasez, en hambre, como dijo Pablo, yo sé lo que es tener hambre y sé lo que es estar saciado. Entonces miremos, debo de también saber manejar esa situación, no cambiar con Dios. Ay, que porque Dios me bendijo me voy. Ay, que porque Dios no me bendijo, entonces me vuelvo amargada. No. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Y si Dios le está permitiendo a usted vivir un proceso de crisis, es porque usted puede soportarlo con la ayuda de Jesucristo. Y si usted está en un proceso de bendición, prosperidad y abundancia, que su corazón no se dañe, que su corazón no se olvide de Dios. Porque si Dios le bendijo, debe de aprender a manejar esa bendición y a no cambiar. Porque entonces dice la palabra del Señor, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces muchas veces Dios nos da lo poco y no queremos congregarnos, no queremos orar, no queremos ayunar. Ya no puedo ayunar porque hay tanta abundancia de comida en la casa que para qué voy a ayunar, tengo que aprovechar. No, al contrario, serle fiel a Dios en lo poco para que Dios me dé mucho más, porque Dios es un Dios que siempre que va a tener mucho más de lo que nosotros nos imaginamos para nosotros. De pronto usted se humilla, Señor, una casita ahí, 4 paredes, Señor, un kiosquito para meterme, y Dios está pensando darle una casa bien buena, bien bonita, pero ¿qué dice Dios? Si se la doy, se olvida de mí. Porque este prototipo de cristiano no sabe sobrellevar las bendiciones. Pero entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Debemos saber manejar todas las situaciones. Debemos de saber pasar por todos los tiempos que Dios tenga para nuestras vidas, tiempos de abundancia, tiempos de escasez, tiempos de estar saciados, tiempos de tener hambre, tiempos de estar en angustia, tiempos de estar en victoria, tiempos de estar en bonanza, tiempos de estar en siega, en cosecha, como van a venir tiempos, todo lo contrario. Entonces ahí podemos, cuando nosotros sobrevivamos a todos estos tiempos, podemos decir con base, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo porque he pasado por todo esto y he seguido siendo el mismo, he seguido siendo la misma, no he cambiado. Entonces, ¿cuál es la invitación en esta hora de la mañana a través de la palabra? Todo
lo vamos a poder en Cristo, que es nuestra fortaleza. Pero pedirle a Dios que si Dios trae escasez, yo pueda soportar ese proceso. Que si Dios trae adversidad, yo pueda soportar ese proceso. Pero si Dios decide bendecirme de una manera especial, también debo de seguir siendo la misma. No sé a qué persona en específico Dios le está hablando en esta hora de la mañana, que Dios tiene en sus planes bendecirle, prosperarle, engrandecerle, sacarlo de ese desierto a la tierra de abundancia. Que tu corazón no se olvide del Dios que estuvo contigo, que te fortaleció en las pruebas, en las adversidades y las dificultades. Cuando Dios te bendiga y te prospere, no se te olvide quién fue el único que estuvo cuando todos se fueron. Cuando Dios te saque de esa situación que lo único que hace es levantarte a llorar, a derramar tu corazón delante de la presencia de Dios porque no te salen las palabras. Cuando Dios te saque de ese periodo, no se te olvide todos esos días de crisis que tuviste y de adversidad. ¿Sabes algo? A mí me gusta mucho un testimonio que escuché de un predicador. Dice que este predicador fue a una campaña a una ciudad, a determinada ciudad, y dice que en esa campaña el pastor lo instaló en la casa de una hermana muy bendecida, prosperada. Y sabes, dice la palabra que el predicador todos los días se daba de cuenta que esta mujer en la mañana iba y abría una habitación que ella tenía bajo llave. Apenas se levantaba y miraba hacia adentro, pero no entraba, y volvía y la cerraba. En la noche antes de acostarse, dice el testimonio, que este predicador podía observar que la mujer iba en la noche, abría la habitación y la cerraba, no entraba. Entonces esta mujer, dice el testimonio, que iba en la mañana y iba en la noche. Apenas se levantaba y antes de acostarse iba y observaba lo que había dentro de la habitación, pero no entraba. Hasta que un día, la curiosidad, el predicador no aguantó y le pregunta a la hermana: sierva, yo tengo mucha curiosidad, usted todos los días, 2 veces al día, llega, apenas se levanta, observa esa habitación, apenas se va a acostar, entra y mira y no entra. ¿Qué hay dentro de la habitación? Y esa mujer era demasiado rica, bendecida, prosperada y en victoria. ¿Y sabe qué dice? Que la mujer le dice al predicador: acompáñeme, yo le voy a mostrar lo que hay dentro de esa habitación. Y cuando la mujer abre la puerta, el predicador estaba a la expectativa, se imaginaba algo especial, algo muy hermoso, algo que ella estaba protegiendo bajo llave. No, se lleva la sorpresa que cuando la mujer abre la puerta, dice el predicador que todos eran chécheres viejos, oxidados. Eran ollas viejas, cobijas viejas, todo parecía recogido que de la basura. Y ese predicador se sorprendió porque esa casa era una mansión hermosa, últimos acabados, todo era óptimo en esa casa. Entonces ella le dice: mire lo que hay aquí guardado. Y ella le dijo: es que esas eran mis pertenencias cuando yo fui habitante de calle. Y de allá Dios me sacó de las calles. Y eso era todo lo único que yo tenía. Y Dios me bendijo en gran manera. Entonces yo todas esas cosas que hacían parte de mi vida cuando Dios me sacó de allí, no las boté, sino que las guardo en esta habitación. Y todos los días vengo, 2 veces al día, y las veo, para que no se me olvide de dónde Dios me sacó, para que no se me olvide nunca que Dios me sacó de la pobreza absoluta, de la miseria, de ser habitante de calle, y hoy me bendijo. Y muchas veces eso pasa, se nos olvida de dónde Dios nos sacó, se nos olvida quién éramos antes, de que Dios nos hubiera dado un nombre, nos hubiera bendecido, se nos olvida que tenemos que seguir siendo los mismos cuando Dios nos bendice, que debemos de permanecer en humildad. Entonces no podemos nosotros estar diciendo este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo podemos decir cuando Dios a mí me ha bendecido y yo he cambiado, me he vuelto soberbio, altivo, arrogante. No, debemos de seguir siendo que los mismos en todo tiempo. Dios me bendiga, y si no me bendice también. Entonces miremos, en esta hora de la mañana yo no le quiero traer una palabra a decirle: es que Dios en medio del proceso te dio fortaleza, te ayudó, porque muchos nos han formado a través de la palabra cómo pasar por pruebas, cómo sobrevivir a las pruebas, el Dios que te ayuda en las pruebas. Sí, nosotros hemos sido formados desde que nos convertimos con esta doctrina de sobrevivir en las pruebas, de estar en pruebas. Entonces usted sabe mucho acerca de esto, pero yo le voy a decir a usted en esta mañana: si viene un tiempo de bendición y prosperidad para su vida, que sé que Dios
a una persona en específico le va a hablar a través de esta palabra. No se olvide de dónde Dios lo sacó. No se olvide la situación en la que usted está viviendo hoy. Para cuando Dios le bendiga, usted siga siendo la misma persona humilde que se humille delante de la presencia de Dios. Que esa bendición no llene su corazón. Que esa bendición no se le suba a la cabeza. Entonces, un corazón humilde es un corazón que mueve la mano de Dios. Un corazón que no se le olvida de dónde Dios lo sacó. Es un corazón que tiene las puertas del cielo abiertas. Nosotros debemos de ser agradecidos. ¿Y cómo le mostramos a nosotros a Dios gratitud? ¿Cómo le mostramos nosotros a Dios que somos agradecidos? No cambiando, seguir siendo aún mejores para Él, para su gloria. Y entonces ahí sí podemos decir, como dijo Pedro, sé lo que es tener abundancia, sé lo que es tener escasez, sé lo que es tener hambre, pero sé lo que es estar saciado. Y todo eso lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la palabra de hoy nos insta de que pueden venir mejores tiempos para muchos, aún tiempos de adversidad. Pero vengan tiempos de adversidad, vengan tiempos de bendición, todo lo podemos en Cristo que es nuestra fortaleza. Si la situación se mejora, si la situación empeora, Dios sigue siendo Dios y sigue teniendo el control de esta situación. Nosotros no podemos decir dónde está Dios y Dios por qué no actúa. Dios, muévete. Hay amenazas de temblores, de terremotos. Ya se confirmaron terremotos en otros países. De pronto por la congestión, por el coronavirus, no se le ha dado mucha relevancia a esta noticia. Pero entonces miremos que estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo esos tiempos de profecías finales, tiempos apocalípticos. Entonces es donde nosotros debemos humillarnos, buscar la presencia de Dios, volver el rostro a Dios. Entonces debemos de estar aferrados a la mano de Dios para poder soportar la situación. Si se mejora o empeora, debemos estar preparados para lo que se venga, pidiéndole a Dios cada día más fortaleza, de su ayuda, de su respaldo. Por eso hemos tomado la decisión de estar clamando, orando, porque de pronto usted no puede salir de su casa, pero usted enciende su Facebook, entra a sus redes sociales, va a encontrar una palabra de diferentes ministros, va a encontrar mucha palabra de fortaleza, así como va a encontrar las redes inundadas de la información del coronavirus, tanta sujeción, tanto temor colectivo, pero también va a escuchar una palabra de fortaleza, va a escuchar una palabra de aliento, porque nosotros somos llamados a estar cada día más a las personas, a ir a la presencia de Dios, a buscar su fortaleza, a buscar su cobertura, porque la palabra del Señor dice, un pasaje también que no sabemos de memoria, el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces esa cobertura es la que buscamos, esa cobertura es la que anhelamos cada día. Vamos a orar en esta hora de la mañana para que Dios nos ayude, para que Dios fortalezca nuestras vidas, para que podamos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sea en tiempos de escasez como también en tiempos de bendición, sea en tiempos de hambre como también en tiempos en los que estemos saciados y tengamos todo lo necesario, para que Dios nos ayude a seguir siendo las mismas personas, porque vendrán mejores tiempos para muchos, vendrán mejores tiempos, porque la palabra de Dios establece y Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que prospera, pero nuestro corazón debe estar preparado para que no se dañe en medio de esa prosperidad y esa bendición que Dios ha prometido darnos y que Dios tiene diseñada para su vida. Vamos a orar en esta hora de la mañana. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, Rey de gloria. Te damos la gloria, la honra y la alabanza porque a ti pertenece, Padre celestial. Te damos gracias porque en esta hora de la mañana podemos acercarnos delante de tu presencia, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada persona que puede conectarse a través de esta transmisión. Te doy gracias por las personas que más adelante van a escuchar esta transmisión, Padre. Yo te pido que tú les bendigas de una manera especial. En esta hora de la mañana yo te clamo, Señor, por esa persona que está pasando por dificultades, adversidades, momentos difíciles de crisis, Señor amado, que aún no tiene palabras para orar porque las lágrimas, Señor, han sido su pan de día y de noche, como decía el salmista. Padre, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, tú enjugarás
necesidad, Señor amado, esas lágrimas. Tu palabra dice que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán, Señor amado. Esa vida que está pasando crisis, momentos difíciles de adversidad, Padre celestial, vendrán mejores tiempos para su vida, Señor. Glorifícate, Padre celestial, pero que esa persona, Señor, cuando tú le bendigas, cuando tú le enaltezcas, cuando tú le exaltes, no se le olvide los procesos que tuvo antes de llegar a esa posición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, trae fortaleza, Señor, a los abatidos, trae fortaleza a los que están siendo probados, Señor amado, trae fortaleza a aquellos que están pasando pruebas que su capacidad física siente que ya no va a soportar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero la palabra que acabamos de leer dice: todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que nos da fuerza, que nos da aliento, que nos da valor para seguir avanzando y soportando, porque tú no pones cargas que no podamos llevar, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Señor, en esa vida y fortalécela, ayúdale. Tú no nos permites ser probados más de lo que podemos soportar, dice tu palabra. Por lo tanto, si tú permites esos procesos dolorosos, esos procesos que nos sacan lágrimas, es porque tú sabes que podemos aguantarlo, es porque tú sabes que podemos sobrellevarlo. Padre, ahora pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, fortaleciendo esa vida, tomando esa mente, ese corazón triste, afligido. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo trayendo consuelo, trayendo calma en ese corazón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, se va toda aflicción, toda tristeza, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice, Señor, gozaos en las tribulaciones. Esto no es fácil, esto es difícil, porque la carne, Señor amado, no se quiere gozar en la adversidad, pero te pedimos, Señor amado, que así no haya un gozo en esa adversidad, en ese proceso, haya calma, haya paz, haya tranquilidad, Padre celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, manifiéstate, Espíritu Santo, en esa vida que se encuentra debilitada, Señor, en estos tiempos, Padre, cuando muchas personas, Señor, pierden la fe, cuando muchas otras se vuelven a ti, Padre celestial, pero clamamos misericordia, mi Rey celestial. Levantamos un clamor pidiendo misericordia por la humanidad. Levantamos un clamor pidiendo misericordia por nuestra nación Colombia, por nuestra zona de Urabá, por Medellín. Levantamos un clamor pidiendo cobertura, Señor amado. Padre, mira cuántas iglesias están elevando un clamor al cielo. Mira cuántos ministros se han levantado en intercesión, en clamor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, manifiéstate, Señor amado. Paséate, Espíritu Santo de Dios. Trae cobertura, trae respaldo, Señor amado. Padre, respalda la ciencia médica, respalda a los doctores, Señor. Guarda sus vidas de contagiarse. Trae cobertura a sus vidas, Señor, que no vayan a ser tocados por este virus. Ellos están arriesgándose a contaminarse, Señor, por salvar muchas vidas, por protegerla. Ten misericordia de esos médicos, Señor amado. Bendícelos, ayúdales. Padre, tu palabra dice que no hay mayor amor que aquel que da su vida por los amigos, y ellos están arriesgando su vida por los pacientes. Señor, bendíceles, ayúdales, prospérales. En el nombre de Jesús de Nazaret, seguimos clamando por nuestros gobernantes, Padre celestial, que tu Espíritu Santo les ilumine, que tu Espíritu Santo traiga sabiduría, inteligencia, conocimiento, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo entenebrecimiento que quiera traer el enemigo sobre los gobernantes, lo desautorizamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Desautorizamos todo gobernador de las tinieblas que quiera operar, Señor amado, en los que nos gobiernan, en los que ejercen autoridad sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos bendición sobre nuestro presidente, Señor. Mira que no es fácil la carga que él lleva, Señor amado. Todos lo señalan, todos le cuestionan, pero se les olvida que él es un ser humano con errores, con defectos, que se equivoca, que no se la sabe toda. Padre, él está en tus manos para que tengas misericordia de él. Le bendecimos con toda bendición de lo alto en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos cobertura espiritual sobre este varón, sobre su familia, Señor, sobre su equipo de trabajo. Dales la inteligencia necesaria, Padre celestial. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Espíritu Santo, en su vida. En el nombre de Jesús, Padre, entregamos este día en tus manos para que la presencia de tu Espíritu Santo nos dirija, nos respalde, nos ilumine. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana, Padre celestial.
celestial. Amén y amén. Dios me les bendiga grandemente con un día bendecido, prosperado y en victoria, con la cobertura y la bendición de Dios. Les invitamos a conectarse a las 3 de la tarde. Seguimos en tiempo de clamor, tiempo de intercesión, porque son días malos, días de adversidad, pero tenemos un Dios bueno, un Dios de poder y misericordia. Dios me les continúe bendiciendo grandemente.